Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, Estoy, gracias. qué bueno, estoy en proceso de corregir las solemnes, alcancé a corregir como la mitad, así que si ustedes ven que hay compañeros que ya está, no he ingresado nada todavía, solo ingreso al final cuando tengo todas las notas, pero entonces si saben de que alguien ya ha visto su evaluación y la de ustedes todavía no está, es porque estoy en proceso, así que no se asusten que estoy en eso. Bueno, aprovecho de decir que si alguien no alcanzó a entregar esta evaluación o no entregó la primera evaluación, y esto queda grabado para los que no han llegado todavía, me escriben a ver qué podemos hacer, si podemos dar como algún como plazo extra. Ya, a ver, vamos a comenzar entonces con nuestra clase número 13. Vamos a seguir entonces hoy día hablando de la Edad Moderna. Uno de los temas que vamos a partir viendo es un poco más acerca de las expediciones portuguesas en ultramar y la expedición de Colón, que la semana pasada hice una pequeña explicación para enlazarla con lo que eran los Tudor y el inicio de estas expansiones ultramarinas europeas. Y luego vamos a hablar de la reforma religiosa y del absolutismo. Recuerden que la Edad Moderna es una época de expansión para Occidente y es también una época de cambios muy profundos, aunque en otros aspectos tenemos continuidades. Todo lo que vamos a ver hoy día son evidentemente cambios, excepto una cosa. En el contexto del absolutismo nos vamos a encontrar que el sistema social de Europa continúa exactamente igual, sigue siendo una sociedad estamental. Se afianzó entonces el poder de los reyes en desmedro de la nobleza con el absolutismo, eso es un cambio desde lo político. Vamos a encontrar excepciones a ese absolutismo, como lo que ocurre en las repúblicas italianas y lo que ocurre en el Reino Unido, en Inglaterra y en Holanda, que empiezan a armar monarquías constitucionales o monarquías parlamentarias más bien, pero lo que continúa igual son las sociedades estamentales. La próxima semana vamos a ver que viene un nuevo factor de cambio que es la ilustración. La ilustración va a venir a cuestionar todo y va a venir a cuestionar el sistema político, absolutismo, el sistema económico, va a empezar a cuestionar el mercantilismo, que es el sistema económico que está en boga en la época del absolutismo, y va a también cuestionar lo que hasta aquí nadie ha cuestionado, o sea, sí han habido cuestionamientos desde el siglo XIV, pero empieza a haber un cuestionamiento más de fondo hacia lo que es el orden social europeo, hacia la sociedad estamental. Y eso nos va a conducir a otra serie de cambios importantes, el más importante de todos, la Revolución Francesa. Por eso la Revolución Francesa marca un quiebre de la época moderna con la época contemporánea, porque ahí se derrumba la sociedad estamental. Eso es como lo más importante de la Revolución Francesa. Porque que Francia se convierte en una república, dura un ratito, después va a ser imperio, después va a ser monarquía absoluta, monarquía constitucional, imperio de nuevo y después república. Pero el tema de acabar con la sociedad estamental es el gran legado a largo plazo o a mediano plazo, según el país que estamos hablando, de la Revolución Francesa. Bueno, vamos a partir entonces hablando de la expansión portuguesa en ultramar. Portugal es un reino de la península ibérica que, al igual como ha ocurrido con los otros 5 reinos medievales hispanos cristianos, ha crecido mucho gracias a el famoso proceso de reconquista en desmedro de los musulmanes. Para el siglo XV ya tenemos la conquista en la parte portuguesa afianzada, ya llegaron al Algarve, que es la parte más al sur de Portugal. Portugal comienza siendo muy pequeño. De hecho, la primera capital de Portugal es Braga, Brácara Augusta, una ciudad de origen romano. No es Lisboa, porque Lisboa inicialmente está bajo ocupación musulmana. Luego va a venir la famosa conquista del Alentejo, lo que está más allá del río Tajo, y por ahí está Lisboa, y luego el Algarve. Para el siglo
donde nos encontramos un reino consolidado, un reino que comienza a sacar provecho a su posición geográfica como reino con costa al Atlántico, por eso va a desarrollar desde el siglo XIV una importante alianza económica con Inglaterra. De hecho, en la Guerra de los 100 Años, Portugal apoya a Inglaterra, así como su archienemigo, que es Castilla, apoya a Francia. Y comienza poco a poco a explorar las costas atlánticas. Recuerden que el Atlántico es el mar prohibido, es el océano, es la mar océano, como le llaman los hispanos, y todos los europeos le tienen terror al Atlántico. Sabemos de algunos valientes, sabemos de las expediciones vikingas al Atlántico, que no fueron muy numerosas, cruzaron el Atlántico, llegaron a Terranova, en Norteamérica, pero después no se quedaron y tampoco retornaron. La razón de esto tiene que ver con que el Atlántico es un océano mucho más difícil de navegar que el Mediterráneo, que es el mar al cual ellos están acostumbrados y al que sus barcos están, y al cual sus barcos están construidos para eso, para el Mediterráneo. Pero ¿qué ocurre en el siglo XV? Nos encontramos con un príncipe, con el hermano menor del rey, que es Enrique el Navegante. Enrique es una persona que no le gusta la vida en la corte. No quiere vivir en Lisboa, no quiere codearse con la alta nobleza portuguesa, a él le gusta el mar. Pero, y aquí viene lo paradójico de su apodo, Enrique el Navegante no navega porque se marea. Es de los míos. Pero sí está fascinado con todo lo que implique desarrollar la navegación, desarrollar la expansión ultramarina, desarrollar y adaptar inventos que llegan de otras partes del mundo, muchos son de origen chino, para variar, y aplicarlos a la navegación portuguesa para ir explorando esta mar-océano y más adelante esto tiene un objetivo, que es buscar una nueva ruta al oriente. Para la época que estamos hablando, siglo XV, si bien todavía Constantinopla no cae, está a punto. Recuerden que más o menos desde 1400, Constantinopla está sitiada por los otomanos. Sigue con una salida al mar independiente, pero se ve que ya los días de Constantinopla están contados. Va a ser un proceso muy lento la caída de Constantinopla, pero se viene. Entonces es necesario buscar nuevas rutas. Es lo que ven los portugueses. Entonces Enrique el Navegante prefiere instalarse en Sagres, un puerto portugués, donde él prefiere compartir con los marinos en las tabernas y financiar escuelas de navegación. Entonces, aunque él mismo no navega, él es el que promueve todo este desarrollo marítimo que va a protagonizar Portugal. Y esto va trayendo una serie de hitos. En 1415 conquistan Ceuta, en el norte de África. Bueno, Ceuta después va a terminar siendo de España, pero ese es otro tema, porque España después, sobre todo el reino de Castilla, en tiempos del abuelo y del padre de Isabel la Católica, comienza también un afán imitativo de Portugal. De hecho, vemos aquí que en 1425 se colonizan las Islas Madeira. En 1426 se descubren las Islas Azores. Y creo que es 1427 la fecha en la cual los castellanos conquistaron las Canarias. Las Madeira, las Azores y las Canarias son conjuntos de islas que están en el Atlántico frente al continente africano. Madeira y Azores, hasta el día de hoy, son parte de Portugal, Canarias son parte de España. Estas rutas de conquista y de descubrimiento continúan luego con Tánger y más tarde con el Cabo Verde. Acá tenemos representado a don Enrique el Navegante.
Y aquí tenemos algunos de los adelantos técnicos con los que ellos ya contaban en el siglo XV: el reloj de arena, el norturlabio, el astrolabio, la brújula. Esta sabemos que es de invento chino, el astrolabio probablemente también, el cuadrante, la ballestilla, la esfera armilar. Muchos de ellos van a servir para la orientación, para saber en qué latitud están, hacia dónde está el norte, porque recuerden que navegar por el Atlántico, la otra situación que complica la navegación por el Atlántico es que en el Atlántico ellos no encuentran puntos de referencia, a diferencia de lo que pasa con el Mediterráneo. El Mediterráneo, como su nombre lo indica, está entre tierras y tiene muchas islas. El Mediterráneo permite una navegación en la cual siempre estoy viendo tierra firme o alguna isla. En cambio, navegar por el Atlántico implica muchas leguas de recorrido sin ver tierra firme, y los puntos de referencia son escasos cuando hay puntos de referencia. Jonathan. No, no se escucha. ¿No me escuchan a mí? Ah, ya. Okay, con esa duda. Ya, ok, o si quieres me lo escribe. Trate de arreglarlo y si no me lo escribe. Bueno, continuamos entonces con este recorrido. Aquí tenemos el Cabo Verde. Tánger, Ceuta están norte de África. Cabo Verde. Entonces ya lograron un recorrido por el Atlántico hacia un punto, entre comillas, más central dentro de lo que es el continente africano en su costa atlántica. Entonces ellos lo que van haciendo es como una especie de sistema de posta, que aquí va a comenzar. Van a ir descubriendo territorios, o sea, no descubriendo, sino que tomando posesión de un territorio, dejando un grupo de personas ahí, y entonces al viaje siguiente ellos llegan a ese mismo punto, se pueden aprovisionar ahí y luego continúan hacia un punto más lejano. Y así vamos a ver cómo hacia 1482 encontramos a Diogo Cao llegando a la costa del Congo. Antes de eso se había descubierto Guinea, Benín, Gabón, y para 1487 ocurre algo importantísimo, que es cuando Bartolomé Díaz llega al final de África, al extremo sur de África, al cabo de las tormentas, que es como él le llama inicialmente, pero luego la corona portuguesa solicita un cambio de nombre, porque no es muy auspicioso después andar mandando gente al Cabo de las Tormentas, y se le cambia el nombre a Cabo de Buena Esperanza, lo que es la actual ciudad de Cape Town en Sudáfrica. La idea es continuar entonces circunnavegando la costa africana. Sí, ahora se escucha. Sorry por la interrupción. Profe, consulta, tengo una revista yo que colecciono de historia del National Geographic, Ya, y ellos dan por sentado, lo estudio ya varios artículos de hace varios años, la llegada de los vikingos a América como exploradores, ya los consideran como es un hecho histórico. Pero me he dado cuenta que no se enseña aún, como en la historia, no se enseña la primera llegada real de los vikingos, y se sigue dando como importancia a la navegación española, portuguesa de estos siglos. Efectivamente, o sea, ¿Por qué motivo pasa? siempre se muestra la llegada de los vikingos a Terranova como algo más bien anecdótico, así como los vikingos que andaban navegando por toda Europa y también alcanzan a navegar por el Atlántico y llegan a Terranova. Miren que son secos, pero es como casi anecdótico. Yo creo que la razón se debe, primero, a que no sabemos muchos detalles de lo que ocurrió ahí, aunque está súper comprobado, pero no sabemos qué les pasó ahí. Hay como teorías que puede haber pasado. Y lo otro es que al no constituir
una ocupación duradera, siempre se le ha restado importancia. Pero yo creo que es algo que los historiadores estamos al debe de estudiar y investigar más, porque yo creo que hay cómo buscar más información, no sé si en la misma Terranova, entre las mismas fuentes vikingas, pero yo creo que puede que encontremos algo más. Porque efectivamente, por eso a mí me gusta hablar de descubrimiento de América entre comillas, porque en primer lugar sabemos que América ya estaba poblado y la mayoría de los estudios acerca del origen de la población autóctona americana apuntan a que América fue poblada desde el viejo continente. Existen todas las famosas teorías del poblamiento de América, la de Bering, hay otras que son por la Polinesia y hay otras teorías más. Entonces, los que descubrieron América son ellos. Pero, si nos vamos ya a otros descubrimientos más tardíos, tenemos el de los vikingos y tenemos el de los chinos, porque sabemos que los chinos hicieron viajes esporádicos a Sudamérica, en concreto al Perú, porque se han encontrado en el Perú restos arqueológicos de origen chino, de cosas que no existían en Perú y que habrían llegado hace miles de años, mucho antes del descubrimiento de América, al Perú. Entonces, había contactos entre el nuevo y el viejo mundo. Y por cierto, también los que al parecer desarrollaban un contacto bastante más frecuente eran los polinésicos con América. Y hay varias similitudes culturales, además. Entonces, claro, se le da mucho énfasis a esto porque además es el afán eurocentrista y es también como la historia tradicional y es, en el fondo, la ocupación y la conquista que generó una transformación duradera. Yo creo que es por eso. Pero efectivamente yo creo que con los vikingos estamos muy al debe. Incluso hay otra teoría que a mí me gusta, pero sí que no tiene ningún argumento para comprobarla, o sea, no hay ninguna fuente. Hay a los templarios lovers, a los que les encantan los templarios, barajan la teoría de que los templarios pudieron andar por América. Y ahí la leyenda es muy linda que se inventaron, porque en el fondo hablan que el famoso Quetzalcóatl tenía forma, cuando tomaba forma humana, tomaba la forma de un hombre rubio barbado. Entonces, por eso cuando los españoles llegaron a México, habían confundido a Cortés y compañía con el regreso de Quetzalcóatl, porque el verdadero Quetzalcóatl habrían sido vikingos. Esto es súper legendario, no tiene ninguna fuente, pero, claro, al igual que todo lo que es el tema templario, es como mitos y leyendas. Entonces, es interesante. Entonces, pueden haber habido otros europeos que hayan llegado. De hecho, incluso dentro de todas las historias que se barajan acerca de Colón, se cree que Colón pudo haber venido a América o pudo haber conocido a alguien que ya había venido y que él sabía perfecto a dónde iba. Eso es súper interesante. Colón es un personaje, bueno, vamos a hablar de él en un ratito más. Personaje muy misterioso y fascinante, sobre todo por lo misterioso que es. Y a veces nos pintan a un Colón que es casi como un santo y otras veces a un Colón que es casi un demonio. Yo creo que era un ser humano con muchos matices en todo caso. Bueno, en 1497 Vasco de Gama logra, a través de la circunnavegación de este sistema que tenemos aquí graficado, llegar finalmente a la India. ¿A qué parte de la India llega Vasco de Gama? A Goa, que es un territorio que los portugueses van a mantener en la India, básicamente hasta que la India se independiza, que es lo que se llama la India portuguesa. Son varias ciudades pequeñas, pero la más importante es Goa. Y después continúan hacia las Islas Malacas, que son ricas en especies, entonces logran llegar a la fuente de todas las grandes riquezas que se comerciaban en la ruta de las sedas. Llegan a la fuente de esa riqueza. Paralelamente a esto, en 1492, Colón llega a América. Aunque él cree expone que llegó a Zipango, a una isla de Japón. Eso es lo que dice Colón, eso es lo que explica Colón después de su primer viaje.
lleva a que los portugueses decidan explorar también. Entonces, Pedro Álvarez Cabral decide, entonces, en vez de ir hacia la India, circunnavegando África como siempre, se desvía y llega a las costas atlánticas de Sudamérica, a Brasil. La explicación oficial para que los españoles no se enojen es decir que una tormenta los desvió, aunque en realidad se habían hecho unos tratados entre Portugal y la corona española, o sea, la corona castellana en realidad, donde ellos habían repartido su zona de influencia, las zonas que cada uno de estos reinos podía explorar. En el Atlántico, el Tratado de Tordesillas no es el primero, la Bula Interchetera tampoco, son tratados que vienen desde antes, que comienzan en la época de la exploración de Azores, Madeira y Canarias. De hecho, el primer tratado es cuando los castellanos conquistan Canarias. Tenemos a Bartolomé Díaz. Y aquí tenemos con más detalle todo este sistema de circunnavegación. Ahí tenemos la posición de dónde están las Azores y las islas del Cabo Verde y cómo se va desarrollando entonces este viaje hasta llegar a la India. Aquí tenemos las ciudades Goa y Calcuta. Calcuta también fue de los portugueses, Calicut. Y este es el supuesto desvío de Vasco da Gama para finalmente, perdón, de Pedro Álvarez Cabral para finalmente llegar al Brasil. Además, paralelamente, después de que Colón presenta este viaje que hace, los portugueses contratan a Américo Vespucio para que vaya a explorar toda la costa atlántica de Sudamérica y ahí a través de las descripciones que hace Américo Vespucio, un cartógrafo alemán, hace un mapa y ahí es cuando se dan cuenta de que en realidad las tierras que está explorando Colón y que está empezando a explorar la corona castellana no son Zipangu y Cacay, o sea, China y Japón, sino que es un nuevo continente al que el cartógrafo alemán, Waldemiller, va a llamar las tierras de América o América. Por eso América se llama América y no se llama Colombia. Bueno, dejemos a los portugueses y vamos ahora a los españoles. Para el siglo XV, la reconquista española está casi terminada. Vimos hace unas clases atrás cómo tras la batalla de las Navas de Tolosa se acaba la última posibilidad de una unificación de los reinos musulmanes. Estos comienzan a debilitarse cada vez más y esto es aprovechado por los reinos cristianos para irse expandiendo hacia el sur. Para cuando lleguemos al siglo XV, nos vamos a encontrar con que la España musulmana se reduce al reino nazarí de Granada, que va perdiendo progresivamente más territorio. De hecho, en 1410, la corona castellana conquista Antequera. Y de hecho, por eso el primer rey de Aragón de la dinastía Trastámara se llama Fernando de Antequera, porque él la conquistó. Ante la extinción de una dinastía real en la corona de Aragón, una rama secundaria de la familia Trastámara, que era la familia real castellana, accede al trono aragonés. Y el primer rey, entonces, de Aragón, de la dinastía Trastámara, es Fernando de Antequera. Por lo tanto, desde mediados del siglo XV encontramos que la corona de Aragón y la corona de Castilla están gobernadas por la misma familia. Los reyes son primos, con un montón de conflictos que no viene al caso mencionar en este momento. Lo voy a resumir en lo siguiente. El padre de Isabel de Castilla es un hombre bastante débil de carácter y que además asumió la corona siendo muy pequeño. Y su consejo de regencia está conformado por sus tíos, los infantes de Aragón. Entonces,
es una relación, la de Castilla y de Aragón, bastante compleja. De hecho, cuando Isabel se casa con Fernando de Aragón, ese es un matrimonio que su hermano, que era el rey en ese momento, no quería aprobar. Esto ocurre en 1469 y de hecho sabemos que este matrimonio se realiza inicialmente en secreto, sin el consentimiento del hermano de Isabel, que era el rey. Isabel llegó a ser la heredera de Castilla, no por casualidad, porque peleó una guerra civil para obtenerlo, pero no era ella la heredera original. Su hermano, Enrique, fue rey. Ella tenía otro hermano, su hermano Enrique, su hermano mayor, era hijo del primer matrimonio de su padre, del rey Juan II. Ella es hija del segundo matrimonio de su padre. Y ella tiene un hermano, Alfonso. Alfonso muere antes que su hermano mayor, que es el rey. El heredero era Alfonso. Luego, Enrique se casa con una princesa portuguesa. Enrique había estado casado antes con una princesa de Navarra, con la cual no tuvo descendencia, y había rumores de que el hijo que tuvo con Juana de Portugal no era hijo suyo, sino que era hijo de un importante noble castellano. De hecho, a Juana de Castilla se le va a llamar Juana la Beltraneja, porque se decía que su padre en realidad no era el rey Enrique, sino que era Beltrán de la Cueva. Entonces, cuando Isabel, haciendo eco a estos rumores, negocia sus derechos al trono. Los derechos al trono de Isabel son un vaivén, porque a veces el hermano la reconoce como heredera y otras veces no, pero cuando la reconoce como heredera, quiere arreglar su matrimonio, pero Isabel es muy astuta y se encarga de corretear a todos los pretendientes que le manda el hermano, hasta que finalmente termina contrayendo matrimonio con su primo, el futuro rey de Aragón. Es un matrimonio secreto que después Enrique va a aceptar. Sin embargo, cuando Enrique finalmente muere, va a haber una guerra civil en Castilla entre Juana la Beltraneja, apoyada por su marido, el rey de Portugal. Sí, se casó con el tío, qué espanto. Y Isabel, apoyada por su marido Fernando de Aragón. Isabel logra hacerse con el trono de Castilla. Y juntos, Fernando e Isabel unen los reinos de Castilla y Aragón. Esto. Claro, cuando hablamos de lo que tenía Isabel tenía los reinos de Castilla y León, que además incluyen gran parte de Andalucía y, como vemos en el mapa, Galicia. Y cuando hablamos del reino de Aragón, en realidad el nombre correcto es que él era el rey de Aragón y era el conde de Cataluña. Cataluña es un conjunto de condados, nunca fue reino. Es decir, la corona catalano-aragonesa es una forma de sintetizarlo, pero está mal. Y también el reino de Aragón incluye Valencia y las Islas Baleares, que son los territorios que ellos habían obtenido a partir de la Reconquista. Y de hecho, incluso en esa época, el reino de Aragón tiene una proyección mediterránea con derechos sobre el reino de Nápoles y las dos Sicilias, e incluso con algunos enclaves en Grecia. Entonces, es un reino, el reino de Aragón es un reino con proyección mediterránea, por eso no se mete Fernando de Aragón en la conquista de América, porque él está en esa época focalizado en el dominio de Nápoles y Sicilia y de su proyección mediterránea. Por eso es el reino de Castilla y León el que asume este desafío. Y como vemos acá, aquí está el reino de Portugal, del que ya algo hablamos, el reino nazarí de Granada y el reino de Navarra, con proyección pequeña hacia Francia. ¿Qué van a hacer los reyes católicos? Unir Castilla y León. En 1492 logran conquistar el reino de Granada. Uno de los herederos de los reyes católicos, su nieto, Carlos V, logró conquistar la parte española del reino de Navarra. ¿Qué pasó? Pues la parte francesa
la parte francesa siguió siendo un reino independiente, hasta que su rey, Enrique IV de Navarra, heredó el trono francés y ahí este pequeño reino navarro pasa a ser parte de la corona francesa. De hecho, Enrique IV de Navarra es el fundador de la dinastía Borbón en Francia. ¿Qué pasa con Portugal? El hijo de Carlos V es Felipe II. Y Felipe II termina heredando Portugal. Entonces, cuando hablamos de los reyes de la dinastía Habsburgo en el siglo XVII, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, súper originales, ellos son reyes de toda España y de Portugal al mismo tiempo. Sin embargo, la dinastía Habsburgo se extingue a principios del siglo XVIII tras la muerte de Carlos II. Y ahí se produce la famosa Guerra de Sucesión Española, en la cual un nieto del rey Luis XIV de Francia hace valer sus derechos al trono de España, le gana la Guerra de Sucesión a los Habsburgo alemanes, que también están reclamando el trono, y este reino pasa a ser de los Borbones, de una rama nueva de los Borbones. ¿Qué pasa con Portugal? Portugal se revela a esta situación liderado por la dinastía de Braganza. Y desde ahí, desde el siglo XVIII, entonces que Portugal se independiza de España. Una pequeña historia de la península ibérica en 3 minutos. Volvamos entonces a los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos son importantísimos en la historia de España, nos gusten o no. Yo siento por ellos una especie de amor-odio. En 1470 tenemos la conquista de las Islas Canarias. Este proceso comienza cuando Enrique IV, hermano de Isabel, está todavía vivo, y culmina cuando Isabel ya es la reina. En 1489 comienza esta importante campaña que fue la conquista del reino nazarí de Granada, dirigida por el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, que es un importantísimo general, podríamos decir, español, castellano, que se va a destacar en la conquista de Granada, y después Fernando el Católico lo va a contratar para la conquista de Nápoles, para afianzar el dominio aragonés sobre Nápoles. Porque, bueno, la historia de Nápoles y las dos Sicilias es bien complicada, pero ellos tenían derechos al trono de Nápoles y las dos Sicilias, era parte de la corona de Aragón, pero la corona francesa también siempre estaba tratando de hacer hacer valer sus derechos sobre ese territorio. Entonces ahí el gran capitán ayudó a los aragoneses a afianzar ese territorio. Los Reyes Católicos van a tener un gran proyecto, que es el proyecto de unificación. Ahora, ojo, aquí es importante hacer un paréntesis. Muchas veces, gente que no tiene mucha idea de la historia de España, dice que los Reyes Católicos inventaron España porque ellos la unificaron. Sin embargo, recuerden que el concepto es reconquista. Y esto viene del hecho de que los hispanos tienen un pasado común unificado en un reino cristiano que era el reino visigodo de Toledo. Entonces, la idea es volver a esa unión de este reino germano de los siglos VI y VII. Entonces, eso es primera idea. O sea, España no la inventan los Reyes Católicos, sí afianzan su unificación. Ahora, en este afán de unificar España, cometen aciertos y cometen errores. Errores, entre comillas, o sea, pues, cosas que uno puede no estar de acuerdo o estar en desacuerdo. Por ejemplo, ellos buscan una unidad en torno al idioma. Que se hable que haya un idioma que unifique a todo este territorio. Y ese va a ser el idioma castellano. ¿Por qué? Porque el reino de Castilla era el más grande, entonces es el idioma más hablado. Entonces ellos empiezan a fomentar el uso de la lengua castellana y en 1492 se publica la gramática de Nebrija. ¿Qué pasa con los otros idiomas que se hablan en España durante la época de los Reyes Católicos? Nada, no pasa nada, se siguen hablando. Pero es el castellano
el que se va a promover. Y esto va a llevar a que algunos idiomas tiendan a desaparecer, como el romance aragonés o el romance navarro, y hay otros que sí se van a mantener, como el euskera, el gallego y el catalán. No se prohíben en esa época. Eso fue en la época de la dictadura de Franco, hubo unas prohibiciones, pero en esta época no. Pero hay una promoción de un idioma por sobre los demás, que es una tendencia que existía en otros reinos y en otros países. Segundo lugar, esto sí que uno puede considerarlo algo deplorable, o sea, por lo menos desde mi opinión, es la unificación religiosa. Tras la conquista de Granada en 1492, el mismo año de la expedición de Colón, los reyes católicos deciden expulsar a aquellas personas que no sean católicas. Y esto incluye a los judíos y a los musulmanes. La gente que es judía y musulmana, para quedarse en España y tener acceso a los reinos de ultramar, que van a comenzar después de 1492, debe convertirse al catolicismo. Además, los reyes católicos protagonizan toda una reforma en la Iglesia española para depurarla de todos los errores que tiene la crisis de la Iglesia medieval, de la Iglesia bajo medieval, dirigida por el cardenal Jiménez de Cisneros, y de hecho después va a ser el gran apoyo, la gran base para la contrarreforma. Entonces van a prohibir las cátedras de nominalismo y todo aquello que se acerque a un mayor cuestionamiento de la doctrina católica. Y cuando empiece la reforma protestante, que está ahí a la vuelta de la esquina, van a prohibir también que ingresen los protestantes a España. Entonces, esto va a ser el origen de un proceso que nos va a llevar en España a una intolerancia religiosa que es tremenda. Porque además los reyes católicos le pidieron un permiso especial a Sixto IV, el papa de la época, para hacer su propia versión de la Inquisición, del tribunal eclesiástico. Y lo hacen mucho más duro y mucho más implacable de lo que era la Inquisición oficial de la Iglesia Católica. De hecho, había reinos de España que no tenían Inquisición, otros que sí, pero se unificaron todas las Inquisiciones que había, se crearon en los lugares que no había, pero con los reyes teniendo mucho poder sobre la Inquisición. El Papa no tiene injerencias en la Inquisición española. Después Sixto IV se retracta y se da cuenta de la embarrada que se mandó, pero ya era tarde. Entonces se genera en España, en los siglos siguientes, y aquí podríamos extrapolar esta situación hasta el siglo XX, hasta mediados del siglo XX, una situación de intolerancia religiosa que es tremenda, que la vamos a heredar aquí en América, porque este es el tipo de catolicismo que nos va a llegar a América. Y además después reforzado por la contrarreforma. O sea, no estoy criticando el catolicismo, sino que estoy criticando la intransigencia de la intolerancia religiosa que ellos promueven. Una mentalidad muy, muy cerrada. 1492 es el año en que culmina también la conquista del reino nazarí de Granada, que es como el gran hito para la unificación española, aunque todavía quedaba pendiente el pequeño reino de Navarra, que se lo conquista Carlos V. Y en octubre de 1492 culmina la famosa expedición de Cristóbal Colón, en la que sabemos que llega a América, aunque él inicialmente cree que llegó a una isla de Zipango, que es como le llamaban en esa época a Japón. Este cuadro es muy bonito, este cuadro nos recrea la rendición de Boabdil, el último rey de Granada, ante los reyes católicos. Hay una serie de Isabel la Católica que hizo Televisión Española hace unos años, bastante buena, bastante bien documentada, tiene ahí una serie, algunas pequeñas licencias, pero en general está muy bien la serie, y esta escena en la serie la recrearon igual. Es bien teatral, eso sí, la serie, pero a mí me gustó bastante. Tenemos Granada con la Alhambra, que es este gran palacio fortaleza que tenían los reyes nazaríes. El reino de Granada nunca tuvo un peso político tan importante dentro de lo que es el mundo musulmán, pero ¿por qué es tan recordado? Bueno, es el último bastión musulmán en la península ibérica, eso es importantísimo, pero además es de una riqueza cultural, artística y literaria maravillosa.
De hecho, ahora en España hay algunas corrientes vinculadas a la extrema derecha, sobre todo, que están tratando de borrar todo el pasado árabe y musulmán de España. Yo encuentro que es un crimen. O sea, es parte de la historia española y es una parte linda de la historia. Es como que nosotros quisiéramos borrar nuestro legado español o nuestro legado mapuche. No. Esas depuraciones históricas, por favor, no las hagamos. Todos los legados tienen luces y sombras. Aquí tenemos representados a los reyes católicos. La historia personal de los reyes católicos es súper trágica. Tienen varios hijos. El mayor muere muy joven, cuando su esposa está embarazada. La esposa sufre un aborto tras la muerte del marido. La hija mayor es entronizada como heredera, que está casada con el rey de Portugal, está esperando un hijo y ese hijo podría haber heredado Portugal y España, pero esa pobre mujer, Isabel, muere en el parto. Y luego viene la tercera hija, la famosa Juana, conocida con un apodo terrible, Juana la Loca. Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso es hijo de Maximiliano Habsburgo, por eso después hay un cambio dinástico. Maximiliano Habsburgo es el emperador de Alemania, casado con María de Borgoña. María de Borgoña es la dueña de los Países Bajos, de Bélgica y Holanda. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los Países Bajos en esa época son el lugar más rico de Europa. Son el gran centro artesanal de Europa. Entonces Juana y Felipe son los padres ¿de quién? De Carlos V. ¿Por qué se llama Juana la Loca? Porque Juana, al casarse con este hombre, Felipe, llamado el Hermoso, sufrió una infidelidad tras otra. Y ella no es una mujer sumisa, es una mujer apasionada. Entonces ella le hacía unos ataques de celos y unos escándalos espantosos al marido que incluían a veces ensañarse violentamente contra las amantes. Tuvieron muchos hijos. Primero el segundo de ellos es el heredero del reino, Carlos V. La mayor fue una mujer. Y después tuvieron varios hijos más. Juana es una mujer que hoy creemos que pudo sufrir depresión postparto porque tuvo muchos hijos muy seguidos y en esa época era muy habitual que cuando nacen estos pequeños eran arrebatados a sus madres en el contexto de la realeza, los amamantaban nodrizas y de repente y las cortes solían ser itinerantes, ellos eran herederos de los Países Bajos y herederos de España, entonces tenían que viajar mucho, entonces eso implicaba que a veces cuando las guaguitas estaban recién nacidas, dejaban a una guagua al cuidado de un pariente. Ahí Margarita de Borgoña, la cuñada, va a ser muy importante para criar a los que queden en los Países Bajos, y se mueven hacia otros lados. Entonces es una mujer a la que le arrebatan a sus bebés de forma muy prematura. Eso puede haber aumentado su desequilibrio. Y además su marido muere de forma inesperada. Se cree que por veneno. Porque a Fernando de Aragón siempre lo culpan de ser bueno para envenenar gente. Pero eso es un rumor, eso no tenemos nada comprobado. Es parte de la leyenda de Fernando de Aragón. Entonces cuando muere Fernando de Aragón, ahí el desequilibrio que sufre Juana es importantísimo y además Juana está empeñada en hacer un cortejo fúnebre desde Burgos, que es donde muere Fernando de Aragón, a Granada, que es donde se construyó la tumba de los reyes, y es donde finalmente va a ser sepultado él, más tarde ella y los reyes católicos también. Entonces, eso implicó una caravana de semanas con este muerto, que es Felipe el Hermoso, con Juana embarazada. Entonces, después de eso, y además todo con manifestaciones de llanto, todo eso va a llevar a que ella sea considerada loca. Pero en realidad lo que se cree que ocurrió es que se exageró sobre este trastorno o este desequilibrio temporal que ella habría sufrido para apartarla de los derechos al trono. Porque Juana es la heredera.
Ella es la que debería haber sido la reina de España, y no lo fue. ¿Quiénes estuvieron detrás de esta acusación de loca? El padre, Fernando, el marido, antes de morir, Felipe el Hermoso, y luego el hijo. Carlos V la va a mantener encerrada en el castillo en Tordesillas, donde la recluyó inicialmente el padre. Es muy triste la historia de Juana la Loca, en todo caso. Aquí tenemos a Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. En los retratos encontramos de todo. En algunos no se ven muy agraciados, como ocurre en este, pero en otros sí los vemos más agraciados. Normalmente Fernando de Aragón es descrito como un hombre muy bello, al igual que Felipe el Hermoso, aunque a sus retratos no le hacen justicia tampoco. Y de Isabel se dice lo mismo. Algunos dicen que era muy linda cuando joven, pero que después, a lo largo de los años, su belleza se fue marchitando. Qué fea esa palabra. Bueno, vamos a hablar entonces de Colón y su descubrimiento de América. Poquitos años antes de la conquista de Granada, llega este personaje a la corte castellana. Cristóbal Colón. ¿De dónde viene? Nadie sabe. Él dice que viene de Génova, pero al parecer hablaba un castellano bastante correcto. Hay un montón de teorías del origen de Colón. Hay una que está ganando fuerza por unos últimos estudios que se han hecho, que habla de que puede haber sido un judío sefardí, es decir, un judío español. ¿Por qué tendría sentido esta teoría? Porque recuerden que los judíos estaban siendo expulsados de España, entonces que él oculte su origen tendría sentido. Ahora, hay muchas otras teorías, otros hablan de que era un pirata, hablan de que puede haber sido catalán, que puede haber sido aragonés, que puede haber sido genovés. Hay una teoría que a mí me encanta, que dicen que es hijo del príncipe de Viana, que fue un príncipe heredero desheredado de la corona de Navarra, que era medio hermano de Fernando de Aragón. Bueno, eso ya es un cagüín medieval muy bueno, pero no tenemos tiempo ahora para desarrollarlo. Entonces, ¿quién es este personaje? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón viene tocando puertas por distintas cortes europeas con su proyecto, que es la existencia de una ruta hacia Oriente, hacia el Asia, hacia la India, China, Japón, hacia el lejano Oriente, pero navegando hacia el oeste. Partiendo de la base de que toda la gente culta en Europa en esa época daba por sentado que la Tierra era redonda. La gente creía que la Tierra era plana, eran campesinos que vivían en sectores montañosos en general, que no tenían mucha cercanía con el mar. En general la gente de las costas y los marineros y toda la gente que tenía algún conocimiento básico de geografía sabía, desde tiempos de Claudio Ptolomeo, que la Tierra era redonda, incluso desde antes. Bueno, entonces partiendo de esa base, si uno navega hacia Oriente, va a llegar, o sea, si uno navega hacia el oeste, hacia Occidente, va a llegar al Oriente. Y de hecho, si no existiera América, es lo que habría logrado. No sé con cuántos meses de navegación, pero lo habría logrado. Probablemente, si América no existiera, habría muerto de inanición. Ahora, ¿por qué nadie se atreve a hacer esto? Por lo que expliqué antes, porque el Atlántico es un océano enorme con mareas enormes y las embarcaciones de la época no estaban preparadas para aquello y había desconocimiento y también había un montón de leyendas de monstruos marinos y todo eso, pero es parte de lo mismo, del desconocimiento. Recorrió varias cortes europeas, fue a Francia, fue a Portugal, obviamente, pero en todos lados su proyecto era rechazado por inviable. Pero Isabel de Castilla, este proyecto le interesó. Isabel es una mujer muy culta. Ella recibió una educación excelente para su época. Fernando de Aragón también. Los hijos de ambos también tuvieron excelentes educadores y educadoras. Entonces es gente que no es fácil de embaucar. Lo mismo pasaba con las otras cortes europeas, pero algo en este proyecto y algo en el personaje de Colón hizo que Isabel confiara en él, que le gustara su proyecto. Fernando de Aragón nunca
enganchó con Colón, desconfiaba de él, y además que Fernando de Aragón estaba priorizando su proyección mediterránea. Pero en ese momento Isabel le dice, como Milei, no hay plata, porque están conquistando Granada. Dice, pero cuando termine Granada, voy a tener más recursos. Cuando se acabe la conquista de Granada, hablamos. ¿Cómo llegó Colón a Isabel? Llegó a través de los franciscanos, a través del confesor de Isabel, que va a ser el primer obispo de Granada. Isabel, entonces, tras la conquista de Granada, llama a Colón y acepta financiar la mitad de la expedición. Y aquí está la famosa leyenda de que ella vendió sus joyas. Claro, parte del financiamiento incluyó pasarle a Colón parte de las joyas de la corona, no todas, obviamente. Y además que con la conquista de Granada se había obtenido un botín cuantioso, entonces había recursos para poder financiar la mitad. La otra mitad la tiene que financiar Colón. Y en general, y esta es una excepción, porque las famosas empresas de conquista que uno va a estudiar después, la de Pedro de Valdivia, la de Diego de Almagro, la de Cortés, la de Pizarro, son empresas privadas con el permiso de la corona, para conquistar en nombre de la corona. Pero esta es la única que tuvo una parte de financiamiento de la corona española. Se firman las famosas capitulaciones de Santa Fe. En el fondo es un tratado que hacen ambas partes, un contrato donde a Colón se le concede una serie de títulos y privilegios. Aquí está ese título maravilloso que es el almirante de la mar océano, la posibilidad de ser virrey, y a cambio él debe tomar posesión de los territorios a descubrir a nombre de la corona española. Un quinto de lo recaudado va en tributo a los reyes, el famoso quinto real, y además está la prohibición de esclavizar a las personas que encuentren en estos territorios y la obligación de evangelizarlas. Todo eso es parte de las capitulaciones de Santa Fe. Santa Fe es una localidad que se había fundado cerca de Granada en la época de la campaña de conquista. Sí, exactamente, es la misma. Colón sale en agosto del puerto de Palos. Esto es en Huelva, cerca de Sevilla, con las famosas dos carabelas, las dos carabelas y la nao. Siempre se habla de las tres carabelas, en realidad son dos carabelas, la Pinta y la Niña, y una nao, la Santa María, que es un poco más grande, que es la que maneja Colón. Los que manejan las otras dos naves son los hermanos Pinzón, que van a ser unos marinos andaluces con los cuales Colón se asoció y con los que después terminó medio peleado. Porque algo pasó en todo este viaje que hizo que los hermanos Pinzón consideraran que Colón no había cumplido con las cláusulas de las capitulaciones de Santa Fe y de hecho van a llegar a acusarlo a España. Pero Colón va a lograr convencer a Isabel de Castilla, y mientras Isabel de Castilla esté viva, Colón va a seguir haciendo expediciones. Colón va a caer en desgracia una vez que Isabel muera. Fernando no apoya a Cristóbal Colón, a pesar de que un hijo de Cristóbal Colón, Diego Colón, va a lograr ser gobernador de Cuba. Bueno, el viaje de expedición es tremendo porque es adentrarse en la mar océano. Hacer una pequeña escala en Canarias, donde Colón conocía a mucha gente, de hecho se había casado con una mujer que era de allá, al parecer, y luego continúan, y él había estado muchas veces en Canarias. Colón había leído mucho acerca de relatos de navegación y había hecho sus cálculos, pero al parecer tenía importantes errores de cálculos porque estudió a navegantes genoveses, estudió a navegantes venecianos, estudió también
a navegantes árabes y hay una unidad de medición que no está homologada. Entonces ahí las sumas que hizo para calcular las distancias estaban erradas. Va a llegar un momento en que ellos van a lograr estar casi 2 meses dentro de los barcos sin ver tierra firme. Esto produce una desesperación entre la tripulación. Además fue difícil conseguir tripulación. Comienzan además a sufrir uno de los males que es habitual en la navegación de esa época, que es el escorbuto, que es una enfermedad que se produce por falta del consumo de fuentes de vitamina C, que produce unos síntomas muy desagradables. La tripulación comienza de cierta forma a enloquecerse, a desesperarse. Colón está a punto de sufrir un motín, pero tiene suerte. Porque la madrugada del 12 de octubre, un joven, Rodrigo de Triana, que le tocaba en ese momento estar haciendo la guardia nocturna en lo alto del mástil, grita: avista tierra, tierra a la vista. Y en la mañana de ese 12 de octubre llegan a la isla de Guanahani, que hoy sabemos que está en las Bahamas, a la que Colón bautiza como San Salvador, porque cuando llegar a esa islita fue lo que lo salvó de un motín de su tripulación. Y así comienza el proceso de la conquista española en América. Aquí tenemos el primer viaje de Colón. Entonces llega a las Islas Bahamas y luego empieza a recorrer las costas cercanas. Él piensa que llegó a Zipango, Japón, y él piensa que está en unas islas pequeñas que tiene Japón, confunde Cuba con Japón, y luego en otros viajes busca China. ¿Hasta dónde llegó Colón en su viaje? Hasta la desembocadura del Orinoco, en Venezuela. O sea, es más bien una exploración por Centroamérica y el norte de Sudamérica, lo que Colón explora en sus viajes. Y es en Santo Domingo, en lo que es actualmente República Dominicana, donde fundan la primera ciudad, en 1498. Esa es la primera fundación hispana en América. De hecho, lo primero que construye Colón es el Fuerte Navidad, y después vuelve a España, y después cuando retorna nuevamente al Fuerte Navidad, el Fuerte Navidad fue destruido. Es bien dramática son bien dramáticos los relatos de los viajes de Colón, sobre todo los iniciales. Cuando Portugal se entera de esto, Portugal con España, con Castilla en realidad, ya tenía unos tratados anteriores de delimitación de las áreas del Atlántico que cada uno podía explorar. Los portugueses, bueno, mandan a Álvarez Cabral, este viaje en que se desvía, pero están bien dudosos, bien desconfiados, creen que Colón no llegó a donde dice, pero no importa, igual quieren reforzar. Oficialmente los que sabemos que sí o sí ocurrieron son 3, pero se habla de un cuarto viaje. El cuarto viaje hay como algunos autores que dicen que sí ocurrió, otros que no. Ahora, ¿dónde murió Colón? Bueno, hace poquitos días hubo una noticia, que de hecho pasó con pero se hizo un ADN hace poco en la Catedral de Sevilla, de la tumba de Colón de la Catedral de Sevilla. Hay 3 ciudades que tienen tumbas de Colón. La Catedral de Santo Domingo, en República Dominicana, la Catedral de La Habana, en Cuba, y la Catedral de Sevilla. Lo más plausible era que la Catedral de Sevilla fuera la que tiene la tumba real, porque todos los relatos biográficos de Colón apuntan a que Colón finalmente muere en España. Y hace poco se hizo un ADN que confirmó que los restos
que están en esa tumba coinciden genéticamente con la información genética que tiene la familia Colón actual, porque Colón tiene descendientes en el mundo actual. No han hecho los ADN de las otras dos, en todo caso. Creo que en Santo Domingo no quisieron exhumar. Bueno, es que además que a la embarra cuando se abrir una tumba y todos esos efectos prácticos y sanitarios, no es tan fácil. Bueno, había tratados anteriores. En 1494, el Papa Alejandro VI se ofrece para ser árbitro de un nuevo tratado entre la corona castellana y la corona portuguesa, que es la bula interchetera, que delimita entonces los territorios que cada uno puede explorar. Pero la bula interchetera es impugnada por Portugal, considera que tiene errores en la forma en la que establece la delimitación, porque habla de una línea que va desde las Azores y el Cabo Verde, y dice, pero las Azores y el Cabo Verde no están en la misma línea. Entonces, eso lleva a que, y además hay otro tema, Alejandro VI es de origen español, Rodrigo Borgia. Entonces, eso tampoco a los portugueses les acomodaba mucho que ese papa fuera árbitro. Entonces, finalmente se hace un acuerdo entre los reyes católicos y la corona portuguesa y se hace la delimitación definitiva, que es el Tratado de Tordesillas. Y con la delimitación del Tratado de Tordesillas, Brasil queda dentro del área de influencia que puede explorar Portugal, y continuando con esta línea, pero hacia la parte asiática, Filipinas va a quedar, sí, dentro del área que España puede explorar. Bueno, aquí tenemos el famoso Tratado de Tordesillas, que uno dice, pero ¿qué pasa? O sea, se están repartiendo el mundo. Básicamente sí, pero ahora hay una cláusula. Ellos tienen derecho sobre los territorios que obviamente no están como dominados, ¿pero por quién? Por reyes cristianos. Aquí hay el tema de la alteridad. O sea, aquellos reinos o aquellos lugares que tienen una organización que no es igual a la mía, con realidades políticas que no son las mías, esos puedo conquistarlos y imponerles mi mundo. Eso finalmente lo que va a ocurrir. Ahora, ¿por qué? Uno podría preguntarse, ¿por qué, finalmente, América no es solo de España y Portugal? Porque América es gigantesca. Y en esa época, ni España ni Portugal va a estar vigente durante todo el siglo XVI. En el siglo XVI, a ver, este tratado nunca caducó, pero después ya perdió el sentido, porque en el siglo XVII la corona española y la corona portuguesa se unieron. Y de hecho, eso después va a generar que Brasil crezca, o sea, porque Brasil no es del porte que lo vemos ahí, es mucho más grande. Pero hubo un momento en que España y Portugal estuvieron unidos durante los Felipes de la dinastía Habsburgo, que eso es básicamente todo el siglo XVII, y en ese entonces todo Sudamérica es de España. Pero ¿qué va a ocurrir? Los portugueses van a ir como corriendo los cercos, como quien dice, y cuando venga nuevamente la división con la Revolución Trastámara, cuando Portugal se independiza de España, su pedacito en América ha ido creciendo. Uy, se me fue, voy a borrar. Se me extendió mucho, me estoy comiendo Argentina. Pero bueno, creció. Se creció así en realidad. No tanto, pero creció mucho. Tengo un pulso horrible. Entonces, ahora, ¿qué pasa? América es gigantesca. ¿Cómo controlaban los portugueses y los españoles que otros navegantes de otros lugares de Europa, Francia, Holanda, Inglaterra, no se fueran a meter para allá? Imposible. Entonces, por eso, finalmente vamos a tener
otras realidades culturales también en América. Va a haber otros territorios que van a ser colonias de otras potencias europeas. Ahora, la consecuencia de todo esto es la expansión de la cultura occidental al continente americano y el inicio de una serie de viajes de exploración por el Atlántico. Luego vamos a encontrar que Vasco Núñez de Balboa descubre el Océano Pacífico, van a comenzar también las expediciones por el Pacífico, vamos a tener luego la circunnavegación de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano, se va a descubrir Filipinas, o sea, se va a conquistar en realidad Filipinas para España, y las expediciones van a continuar, más tarde se va a descubrir Australia y Nueva Zelanda. Las expediciones geográficas y científicas de descubrimiento van a seguir desarrollándose con fuerza básicamente hasta el siglo XX. ¿Cuáles podríamos decir que son las últimas? Las de las exploraciones de los polos, las de Amundsen. O sea, hasta lograr un conocimiento real de lo que es el planeta Tierra. Es súper bonito ver la evolución de los mapas, como los primeros mapas parecen como inventados de esta época, tienen como territorios que no saben bien cómo son, arman una tierra austral gigante porque suponían que había una masa continental igual de grande arriba que abajo, y buscando esa gran masa continental descubren Australia, pero después, más tarde, se enfrentan con el descubrimiento de la Antártica. Bueno, vamos a cambiar de tema. Algo que va a ocurrir de forma paralela a lo que estamos hablando es la reforma religiosa. Recordemos que, tal como hemos visto en clases anteriores, desde el siglo XIV, la Iglesia Católica protagoniza una crisis. Tenemos la estancia de 70 años de los papas en Aviñón, luego el cisma de Occidente, que dura alrededor de 40 años, el conciliarismo, que es una época en la que se obliga a los papas a convocar constantemente a los concilios, pero los papas de esa época están más focalizados en recuperar su sitial como monarcas del centro de Italia y de árbitros de la política europea. De hecho, el último que va a actuar como árbitro de la política europea es Alejandro VI con la bula Intercetera. Las veces siguientes que los papas han actuado de árbitros políticos no es por default, no es porque el Papa es el elegido, es porque se busca en su calidad de gobernante de una potencia, de una tercera potencia neutral que lo sea, como lo que ocurrió con Juan Pablo II en el laudo arbitral entre Chile y Argentina el 78. En el siglo XV, recuerden que es la época del inicio del Renacimiento. Y aquí nos vamos a encontrar con que los papas van a focalizar sus esfuerzos en recuperar los territorios de los estados pontificios y en reconstruir la Basílica de San Pedro. Y ahí tenemos, por ejemplo, a Julio II o a Alejandro VI. Julio II, Papa Guerrero. Alejandro VI tiene un hijo al que manda a la guerra a afianzar su postura política. Bueno, Alejandro VI es como el arquetipo más claro de estos llamados papas humanistas, entre comillas, que son los papas que por un lado son grandes mecenas del humanismo y el Renacimiento, pero por otro lado su calidad ética y su actividad como líderes espirituales del catolicismo deja muchísimo que desear. Esto va minando la imagen que tienen los europeos acerca del Papa, sobre todo entre aquellos europeos más imbuidos de las ideas del nominalismo. No es casualidad que la reforma protestante prenda con más fuerza en aquellos lugares donde el nominalismo se va a desarrollar mayormente, como Praga, Jan Hus, era nominalista, Inglaterra, Wat Tyler,
era nominalista. Alemania, en Alemania vamos a tener también a Marsilio de Padua, que en realidad era italiano, pero que después vivió en Alemania, con su Defensor Pacis, o el mismo Tomás de Kempis, que aunque está vinculado a la corriente del misticismo, también tenía ideas nominalistas. Y el más importante, el más influyente en toda esa área, en Alemania, República Checa, es sin duda Jan Hus. Jan Hus es un gran precursor de la Reforma Luterana y también de la Reforma Calvinista. Esas dos religiones lo consideran como un referente importante. Bueno, tenemos una iglesia que vive un momento de profunda corrupción. Ya vimos lo que significó la Basílica de San Pedro, las obras de arte que tiene, pero vamos a hablar un poco de su financiamiento. ¿De dónde sacaron plata? De varias formas, pero la forma que más se utilizó para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro, que después van a imitar otros obispos en otras ciudades europeas para reconstruir sus catedrales, sus monasterios, es la venta de las indulgencias. Se establece que si uno hace una donación importante a la iglesia para financiar estas grandes obras, uno logra un importante perdón de los pecados. Pero además de eso, además de la venta de las indulgencias, que va a ser lo que enfureció a Lutero, nos encontramos con un contexto en el cual el clero está siendo señalado con el dedo por distintos niveles de corrupción. Se habla de simonía. ¿Qué es la simonía? La venta de cargos eclesiásticos. Era muy habitual en Europa que las familias de la alta burguesía o de la nobleza, cuando tenían muchos hijos, decidieran que uno de sus hijos fuera parte del clero. Pero no quieren que su hijo sea un párroco de cualquier pueblito, sino que quieren que su hijo sea un gran abad o de un monasterio importante, o que sea arzobispo de una ciudad importante. Y esto implica comprar, así tal como suena, un cargo importante. Entonces, nos encontramos que esto tiene dos problemas. Primero, gente no idónea en los altos cargos eclesiásticos. Esto per se es una corrupción gigante. Y además, era muy habitual que no solamente no sean idóneos, sino que no tengan vocación religiosa y por lo tanto no se comporten como debe comportarse un clérigo. Recuerden que los clérigos tienen 3 votos: pobreza, obediencia y castidad. No cumplían ninguno. El nicolaísmo, precisamente, es la forma en la que se llamaba en esa época a los clérigos que no cumplían con su voto de castidad. Era muy común que los clérigos tuvieran familias muchas veces semi-escondidas o a veces incluso abiertamente. O sea, Alejandro VI tuvo 2 parejas estables y tuvo un montón de otras amantes. Tuvo hijos con ambas parejas estables, otros hijos más con las amantes, y nunca lo escondió. Y fue papa. Y sus hijos eran príncipes del Vaticano. El nicolaísmo, entonces, es pobreza, obediencia y castidad. ¿Obediencia a quién? Bueno, al Papa. Y obediencia también a la Sagrada Escritura. O sea, vivía acorde a lo que se espera de un clérigo. Y la acumulación de beneficios. A veces ocurría que una misma persona tenía muchos cargos en la iglesia. O sea, podía haber una persona que fuera párroco de una ciudad, obispo de otra, pero que al ser parte del colegio cardenalicio en realidad viviera en Roma y tuviera propiedades y riquezas y sueldo en el fondo de esos 3 cargos, lo que hace que algunos de esos cargos quedaran desatendidos. Entonces, hay, además del nominalismo, otras corrientes críticas contra la iglesia. De hecho, en España, Jiménez de Cisneros encabeza una de estas corrientes críticas, y por eso los reyes católicos permitieron que él organizara una importante depuración del clero católico español durante su reinado. Ellos se adelantaron al proceso. Todo esto lo explica muy bien
Suárez en su libro Humanismo y Reforma Católica, que lo he citado anteriormente. Pero además de esto, además de malas prácticas, este cuestionamiento, estamos en un momento de cuestionamientos y cambios profundos, desde la época de la peste negra y desde incluso antes, se empiezan a cuestionar algunos aspectos del dogma y algunos aspectos de la forma de cómo vivir la religión. Y ahí vamos a llegar a este hombre, a Martín Lutero, que no es el único que va a cuestionar. También nos vamos a encontrar a Calvino y a Zwinglio, que van a protagonizar también importantes cuestionamientos. La furia de Lutero se va a deber a que él, en un viaje de peregrinación a Roma, en un momento de inquietud espiritual, viaja a Roma a hacer una peregrinación y se encuentra en esa época con Julio II vendiendo indulgencias para financiar la Basílica de San Pedro. Lutero es un hombre al que le preocupa profundamente el tema de la salvación. Él ha decidido convertirse en monje agustino, de una corriente de los monjes agustinos que es muy estricta, con las prácticas ascéticas, pero como que algo le falta, como que siente que algo le falta y lo atormenta mucho el tema de la salvación. Comienza a profundizar sus lecturas de la Sagrada Escritura, sobre todo las epístolas de San Pablo. Y ahí le llama mucho la atención esta frase que habla de que es más importante la fe que las buenas obras. Eso va a ser la base de la doctrina luterana. Finalmente lo que te salva es la fe, porque la naturaleza humana es pecadora. Tú no puedes contrarrestar tu naturaleza pecadora, eso dice Lutero. Eres pecador y vas a pecar. Pero más importante que tu pecado tiene que ser tu fe, porque finalmente lo que pasa con una persona que tiene una fe profunda es que va a dejar de pecar. Pero no va a dejar de pecar porque va a estar preocupado de no pecar, sino porque esta fe profunda va a evitarlo. Eso es, y por eso Lutero también va a considerar que lo de las indulgencias es una estafa, no va a creer en la confesión, porque si yo me quiero arrepentir, basta con mi arrepentimiento de corazón, no tengo por qué ir a decirle a un sacerdote mis pecados, no tengo por qué obtener la absolución. Entonces comienza a cuestionar los 7 sacramentos. Todo esto primero está en su mente, pero cuando él decide hacer público lo que le está pasando en 1517, el 31 de octubre, fecha que conmemoramos hace unos días atrás. ¿Por qué en esa fecha? Lutero es un hombre inteligente. 1 de noviembre es la fiesta de Todos los Santos, es una fiesta de guardar. Mucha gente va a ir a la catedral de Wittenberg, que es la catedral de su ciudad. Entonces él decide hacer una manifestación. Él escribe, en esa época ya hay imprenta, imprime sus 95 tesis contra las indulgencias, donde condena la venta de las indulgencias y da a conocer una parte de esas ideas. Clava en las puertas de la catedral estos documentos, para que todos lo vean. No todos leen, pero siempre hay alguien que lee y le puede leer al resto. Los clérigos de la catedral encuentran esto, tratan de acabar con las copias, y aquí comienza entonces una persecución religiosa a Lutero. Lutero va a terminar siendo excomulgado, pero él no va a quemar, de hecho, la bula de excomunión cuando le llegue, va a ser citado para comparecer ante el rey Carlos V. Sin embargo, Lutero encuentra varios aliados, no uno. Y en los 3 estamentos. En el clero hay hombres y mujeres, como Catalina Bora, que era monja, que van a estar de acuerdo con Lutero y lo van a seguir. Catalina y Lutero se van a conocer y van a terminar formando una familia. Se van a casar y van a formar una familia. Hay campesinos, hay comerciantes, incluso va a haber una revuelta campesina que mezcló las ideas luteranas con algunas ideas contra la sociedad estamental, la revuelta de Thomas Munzer, pero esa va a ser aplacada tanto por los nobles católicos como los nobles protestantes, y de hecho Lutero tampoco apoyó esa revuelta. Y, ya lo mencioné, va a haber, y esto va a ser lo que va a salvar a Lutero, nobles que lo van a apoyar. Y hay un noble importantísimo, el duque Federico de Sajonia. Se hace luterano, apoya a Lutero y no solamente lo apoya, sino que lo protege. Le facilita un castillo, el castillo de Eisenach,
donde Lutero se puede instalar, donde forma su familia con Catalina y donde se va a dedicar en los años siguientes a una importante nueva traducción de la Biblia al alemán. ¿Qué pasa en Alemania? Ya les conté quién es el emperador de esa época, Carlos V. Recuerden que Carlos V es el nieto de los reyes católicos. Carlos V es, al mismo tiempo, emperador de Alemania y rey de España. En España lleva el número 1, es Carlos I. En Alemania es Carlos V. Carlos V es profundamente católico y quiere prohibir la reforma luterana, al más puro estilo de los abuelos. Sin embargo, las cosas en España no son iguales que en Alemania. En Alemania, la reforma luterana ha aprendido con mucha fuerza en varios reinos. Recuerden que el imperio alemán es un conjunto de reinos. Hay reinos, como el reino de origen de los Habsburgo, Austria, y el reino de Baviera, que se mantienen católicos, pero hay otros, muchos más, la mayoría, donde el luteranismo va a ser más fuerte. Entonces, Carlos V va a convocar a una serie de dietas para tratar de combatir el luteranismo, pero va a terminar teniendo que ceder. En la dieta de Worms. En la dieta de Worms se va a llegar a un acuerdo en el cual cada reino alemán debe priorizar seguir la religión de su gobernante. Pero es en el fondo un tratado a grandes rasgos de tolerancia religiosa. Así como está Lutero en Alemania, y la reforma luterana va a tener una expansión hacia los países escandinavos y hacia algunos territorios que pertenecen al Imperio Alemán, como Bohemia, República Checa, como Nossi, la tierra de Jan Hus, que es un precursor. Va a haber otros reformistas. La historia, por ejemplo, de Enrique VIII, de la dinastía Tudor, es muy interesante. La gente tiende a simplificar a Enrique VIII y dice, bueno, Enrique VIII rompió con la Iglesia Católica porque el Papa Clemente VII no quiso anular su matrimonio con Catalina de Aragón. ¿Quién es Catalina de Aragón? Una hija de los reyes católicos, es la hermana menor de Juana la Loca. Por lo tanto, es tía de Carlos V. ¿Por qué Clemente VII no anuló su matrimonio con Enrique VIII para protegerla? ¿Por qué? Porque Carlos V se lo exigió. En el momento que todo esto ocurre, que es hacia 1540 más o menos, inicialmente Enrique VIII se había opuesto a los luteranos y el Papa de la época lo nombró príncipe de los creyentes, pero unos años después decide apoyar un proceso reformista en Inglaterra. Efectivamente, la motivación de Enrique VIII es muy por conveniencia, pero su entorno es otra cosa. ¿Por qué? Vamos a partir hablando de la nulidad. ¿Por qué Clemente no quiere anular el matrimonio de Catalina de Aragón y Enrique VIII? Porque en ese momento está ocurriendo el saco de Roma. Carlos V invadió Italia. Básicamente Clemente VII es un prisionero de Carlos V. Por lo tanto, no puede hacer nada que Carlos V no quiera. Y Carlos V le dice, tú no vas a anular el matrimonio de mi tía Catalina, que es la legítima esposa de Enrique VIII, es la legítima reina de Inglaterra, y su hija, María, es la legítima heredera del trono inglés. Ante esta situación, Enrique VIII, haciendo caso de lo que dicen varios de sus consejeros y desoyendo a su canciller, el profundamente católico Tomás Moro, decide romper con la Iglesia Católica, porque en Inglaterra otras personas, incluidas el círculo familiar de su segunda esposa, Ana Bolena, y el de su tercera esposa, Jane Seymour, son seguidores de las ideas reformistas. Son seguidores de algunos elementos luteranos, otros son seguidores de algunos elementos calvinistas. Si bien inicialmente Enrique VIII persigue a luteranos y a calvinistas, a lo largo de su vida comienza a ceder. La reforma anglicana original de Enrique VIII es un catolicismo para Inglaterra. Y la base de esta iglesia anglicana viene de una tendencia de Inglaterra que proviene del siglo XII, en la cual los reyes de Inglaterra trataron de
no hacer caso a los dictámenes del Papa. Pero además, en el contexto de estas ideas reformistas que estaban en boga en países como Alemania y en Suiza, que es donde se desarrolla, en Francia en realidad, donde se desarrolla la doctrina calvinista. Lo que pasa es que Calvino es expulsado de Francia y se va a Ginebra, donde su doctrina sí tiene éxito. Muchos ingleses leen esto y les gusta, y dentro de la corte inglesa hay muchas personas que comienzan a convencer a Enrique VIII de romper con la iglesia y él mismo divorciarse. Lo que va a pasar después con la reforma anglicana es que sus hijos le van a dar la forma definitiva. El heredero de Enrique VIII es el hijo que tiene con su tercera esposa, Jane Seymour, Eduardo. Eduardo es criado por su tío, que es profundamente calvinista. Entonces Eduardo IV le va a dar muchos elementos del calvinismo a la reforma anglicana. Luego, cuando muere Eduardo, una prima, una descendiente de una hermana de Enrique VIII, Jane Grey, se convierte en la reina. ¿Por qué? Porque su familia, que es partidaria y seguidora de la reforma anglicana, quiere evitar que María Tudor, que es católica, sea la reina. Pero esta conspiración de los Grey dura solamente 9 días, luego Jane Grey es ejecutada y María es coronada como la legítima reina que era. Se casa con Felipe II, hijo de Carlos V, no tienen descendencia. Si hubiera sido así, habría sido interesante lo que habría pasado con la geopolítica europea, la unión de España y Inglaterra. Y hasta ahí nomás habría llegado la reforma anglicana, además porque María persigue a los anglicanos, así como su padre persiguió a los católicos. Y de ahí el apodo de Bloody Mary. Pero cuando María muere, su hermana, la hija del segundo matrimonio de su padre, el único matrimonio con Ana Bolena, se convierte en la nueva reina. Y con Isabel, que era como la que nadie quería que gobernara porque los católicos no la quieren, porque es hija de Ana Bolena, es la usurpadora de los derechos de Catalina de Aragón, y algunos protestantes tampoco la quieren porque cuando Ana Bolena se casa con Enrique VIII ya estaba embarazada. Entonces para algunos es una hija ilegítima. Y además muchos no están de acuerdo con la nulidad hecha por el mismo Enrique VIII. Entonces había muchas, y además muchos odiaban a Ana Bolena, porque Ana Bolena finalmente es una mujer arribista que partió siendo amante de Enrique VIII y luego logró convertirse en la reina y con ella sube toda su familia. Entonces hay muchos resquemores hacia que Isabel sea la reina. Sin embargo, se van a llevar una sorpresa porque Isabel va a ser una reina excelente, va a afianzar la autoridad monárquica sin pasar a llevar al Parlamento ni a la Carta Magna, la misma habilidad que tenía su padre, y va a ser quien le dé a la reforma anglicana su forma definitiva y va a llevar a Inglaterra a la expansión ultramarina y va a ser la que va a sentar las bases de Inglaterra como potencia. Bueno, ¿qué pasa con la Iglesia Católica en todo esto? La Iglesia Católica, bueno, al principio reacciona lento, porque las formas en que la Iglesia Católica reaccionaba habitualmente contra las herejías aquí no le van a servir, porque hay muchos reyes que están apoyando esto. Entonces, finalmente se convoca el Concilio de Trento y se inicia este proceso de reforma católica o contrarreforma que está muy basado en el proceso de reforma que habían hecho los reyes católicos. La idea es reforzar lo que la Iglesia Católica considera que es el dogma correcto, condenar lo que los protestantes están diciendo que es el dogma correcto, pero también van a hacer un mea culpa. También van a buscar corregir diversos temas de conducta religiosa y de la conducta personal del clero,
y va a haber un orden, que no haya acumulación de beneficios, que no haya venta de indulgencias. Ahora, también lo que va a hacer la contrarreforma es presentar un catolicismo mucho más estricto que en la época medieval, mucho más moralista y mucho más restrictivo. Y por eso el catolicismo que nos llega a nosotros, a América, es tan estricto. Por eso, por ejemplo, uno ve las vestimentas de la gente en la América colonial, de las colonias españolas, y ve las vestimentas de los españoles en estos siglos y se encuentra con una vestimenta muy recatada, con muchas prohibiciones hacia la vida personal de las personas, con mucho cuestionamiento de qué está prohibido, de qué es pecado, qué no es pecado. Es una época muy restrictiva. Sin embargo, la reforma religiosa no termina ahí, porque en Alemania los Habsburgo habían tenido que ceder con Carlos V. ¿Quién hereda a Carlos V? Su hermano Fernando. Su hermano Fernando acepta esta situación y sus descendientes también. Pero en 1618 ocurre que los descendientes del hermano de Carlos V mueren sin descendencia y la corona del Imperio Alemán recae en un heredero que ha sido criado en España. España, ya sabemos, mucho más estricta hacia el catolicismo y muy imbuida de la unificación religiosa. Este nuevo emperador quiere deshacer la dieta de Worms y quiere promover la unidad religiosa en Alemania. Esto es muy combatido por los nobles alemanes, muy combatido en el reino de Bohemia, que es parte del Imperio Alemán en esa época, y se producen una serie de revueltas y una serie de episodios violentos que van a desembocar en un proceso que es espantoso para la historia de Alemania, que es la Guerra de los 30 años. Es una guerra que oficialmente es católicos contra protestantes, es decir, los emperadores católicos contra los nobles alemanes que son protestantes. Pero en realidad es mucho más que eso, porque muchas potencias europeas se involucran apoyando a uno u otro bando y a veces no siguen su postura religiosa. De hecho, vamos a encontrar que en tiempos de Luis XIII, el regente de Luis XIII, que era el cardenal Richelieu, se involucra en la guerra de los 30 años, pero no en el bando católico. Cardenal Richelieu, Francia. Sino que se involucra apoyando a los protestantes. ¿Para qué? Para debilitar el Imperio Alemán. La consecuencia de esta guerra de los 30 años va a ser nefasta para la mayoría de los reinos del Imperio Alemán. Van a quedar devastados económicamente y el reino que queda mejor parado económicamente es el pequeño inicialmente, pero que va a crecer tanto económicamente como en territorio, reino de Prusia. Por eso Prusia después va a ser la potencia de Alemania, porque después de la guerra de los 30 años, y además porque tiene una dinastía que es muy buena administradora, se va a convertir en el reino más próspero. En el caso de Francia, antes de esto, a fines del siglo XVI, nos vamos a encontrar con un proceso parecido y que también dura 30 años, al que llamamos guerras de religión, que se produce porque, a ver, cuando parte Calvino con su reforma, había sido expulsado por los reyes Valois de Francia y había instalado en Ginebra una teocracia. Después Calvino muere, la teocracia se diluye, aunque la fe calvinista en muchos sectores de Suiza continúa y el calvinismo además se instala fuertemente en Escocia con el nombre de presbiterianos, pero sigue habiendo en Francia hugonotes, que son los calvinistas franceses. Esto lleva a que parte de la nobleza francesa sea calvinista, sea hugonote. ¿Y qué ocurre? Esto se mezcla con otro proceso. Francia
recordemos que desde el siglo XII está en un proceso de reforzamiento de la autoridad monárquica. Las guerras de religión son, para los nobles franceses, una excusa para tratar nuevamente de quitarle el poder al rey. Se va a mezclar. Hay, efectivamente, nobles católicos que también se oponen al mayor autoritarismo del rey, pero muchos nobles mezclan su fe calvinista, contraria a la del rey, que es católico, con la oposición hacia la mayor autoridad monárquica. Y se producen entonces unos 30 años también de guerra civil entre la nobleza francesa, con repercusiones hacia todo el resto de la población francesa en nombre de la religión. Esto va a traer varias consecuencias. De hecho, en la Ilustración nos vamos a encontrar que el anticlericalismo es gigantesco, porque si uno lo piensa desde el punto de vista de la moral, una guerra de religión es algo contradictorio. Entonces, ¿qué le va a pasar a los ilustrados como Voltaire? Van a decir, la religión no trae nada muy bueno, trae fanatismo y violencia. Porque a ellos les tocó crecer escuchando esas historias. Bueno, así nos va a quedar el mapa de Europa tras todo este proceso de reforma protestante. Vemos que todavía el catolicismo es importante, en una parte importante de Europa Occidental, pero Europa Occidental ha perdido su unidad religiosa. Y esto va a traer numerosas consecuencias para lo que es la cultura local de cada uno de estos futuros países. Bueno, hacia los siglos XVII y XVIII va a continuar la expansión de la cultura occidental. Continuamos entonces con la expansión de las iglesias protestantes, tenemos la Guerra de los 30 años y vamos a tener el apogeo del absolutismo. Otro proceso que ocurre en esta época es las famosas guerras de Flandes, los Países Bajos luchando por independizarse del Imperio Español. Porque Carlos V, recuerden que es hijo de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. Felipe el Hermoso, heredero de los Países Bajos. Y heredero también de los derechos al trono del Imperio Alemán. Juana la Loca, heredera de España. ¿Quién es el heredero de Carlos V? Carlos V no quiso dejar un solo heredero, porque Carlos V, voy a hablar de él en un segundo más, va a ser un hombre que va a terminar sus días aquejado por muchas molestias por la gota y va a tener una vida agotadora. No dormía 3 días en el mismo lugar porque sus territorios eran tan grandes que debía estar moviéndose constantemente y eso que nunca conoció los territorios en América. Esto lo lleva a querer dividir sus posesiones. A su hermano Fernando le deja el Imperio Alemán, a su hijo Felipe le deja España. ¿Qué pasa con los Países Bajos? Como son el territorio más rico de Europa, se lo deja también a Felipe. Pero aquí hay un problema. España es católica, Felipe es católico. Los Países Bajos son, en gran parte, Holanda sobre todo, es calvinista. Bélgica es más católica. Bélgica es uno de los territorios que la famosa Contrarreforma, con su actividad misionera, logró recuperar. Pero igual, a pesar de eso, a pesar de que Bélgica sea católica, culturalmente, tanto Bélgica como Holanda son muy diferentes a España. Y, más importante que eso, no quieren ser gobernados por España. Esto va a producir que durante todo el siglo XVII hay una importante guerra, que son las guerras de Flandes, que son las guerras de independencia de Bélgica y Holanda para independizarse del Imperio Español y culminan con el triunfo de la dinastía Orange, armando el Reino de Holanda. Que el Reino de Holanda, hasta 1830, va a incluir Bélgica también. Y así llegamos a nuestro último tema de hoy, que es el absolutismo.
Vamos haciendo un poco de historia. ¿Qué va a pasar en Inglaterra después de los Tudor? Llegan los Estuardo. Los Estuardo cometen un error. Los Estuardo quieren ser monarcas absolutos tal como lo van a hacer Francia y España. Pero la nobleza, el clero y el Estado llano inglés no lo van a permitir, así como no se lo permitieron a Juan sin tierra en el siglo XIII. Y ahí se desarrolla la famosa Revolución Gloriosa, termina con un rey de Inglaterra decapitado con la dictadura de Oliverio Cromwell, y se van a sentar finalmente las bases de la monarquía parlamentaria. Vamos a ver que en el plano de las ideas ocurren cosas importantes que vamos a ver en la próxima clase: el racionalismo del siglo XVII, la ilustración del siglo XVIII. Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a ver también todo el desarrollo científico asociado a estos cambios importantes. Volvamos entonces a Francia. Yo les dije que los calvinistas trataron de oponerse a este afianzamiento del poder monárquico que trataron de hacer los Valois. Esto desemboca en las guerras de religión. Estas guerras de religión terminan cuando, a fines del siglo XVI, pasa algo insólito. El líder del bando calvinista, que es Enrique IV de Navarra, este pequeño reino en el sur de Francia, que es lo que quedaba del reino navarro que había sido conquistado por los españoles, hereda el trono francés. Él es el líder del bando calvinista, pero sus primos, los reyes Valois, van muriendo uno detrás de otro sin dejar descendencia. Finalmente la corona recae en él. Y ahí él dice, país bien vale una misa, se convierte al catolicismo. Pero firmó un edicto de tolerancia en Nantes. Enrique IV vive poco tiempo porque es asesinado. Su hijo Luis XIII se convierte en rey siendo muy pequeñito, regentado por el cardenal Richelieu. Esa es la época de los tres mosqueteros, por si acaso. Siguiendo con la historia de Francia, Luis XIII también muere joven y deja un heredero, Luis XIV. Luis XIV es un hombre brillante, además con una excelente regencia protagonizada por su madre, una princesa castellana, una princesa Habsburgo, y por el cardenal que lo regenta, que es el cardenal Mazarino. Cuando tiene 14 años, ya comienza a tomar decisiones más de gobernante, y cuando muere Mazarino, poco después, él ya se declara mayor de edad y sufre una revuelta de la nobleza, que es la revuelta de la Fronda. Esto lleva a que él deba imponer su autoritarismo, y una forma para imponer su autoritarismo va a ser convocar a los estados generales, abolir el edicto de tolerancia de Nantes y obligar a los franceses a ser todos católicos. Esto es una estrategia que trae algunas consecuencias económicas y sociales negativísimas, porque los calvinistas que no quieren convertirse al catolicismo salen de Francia, y entre los calvinistas había gente muy valiosa. Pero esto lo hace él para dominar a la nobleza, porque aquí es cuando Luis XIV empieza a construir Versalles. Y Versalles es para que toda la nobleza viva con él, porque es la forma de controlar a la nobleza para que no conspiren contra él. Pero la excusa oficial que da es para asegurar de que la nobleza en realidad sea católica, como me dice que está haciendo. Todo esto es la culminación de un proceso largo, que se remonta, en el caso de Francia, al siglo XII, a la época que los reyes de Francia con suerte controlaban París. Y lo que hace Luis XIV es de algún modo imitado por los emperadores de Alemania, por los reyes de España. Y lo que empezamos a tener aquí con el sistema absolutista es un proceso en el cual, además, los habitantes de estos reinos se van a ir identificando con la fidelidad al rey. Y esto va a ir marcando su identidad nacional. El rey, además, controla los poderes del Estado. Gobierna, crea las leyes y es el máximo tribunal de justicia, o sea, poder ejecutivo, legislativo, judicial. El único contrapeso que tiene el rey está en las reuniones de representantes de los tres estamentos.
que para este entonces en Inglaterra el famoso parlamento ya se volvió algo más bien permanente y por eso en Inglaterra no tenemos absolutismo, sino que tenemos monarquía constitucional. Sin embargo, en España y en Alemania, las cortes españolas o las dietas alemanas son instancias más bien anuales, pero en el caso de Francia, los estados generales tienden a desaparecer. De hecho, Luis XIV los convoca una sola vez, cuando volvió el edicto de Nantes. Después, nunca más. Por eso entonces el poder monárquico se va afianzando fuertemente, sobre todo en la figura de Luis XIV, que es un gobernante que protagoniza a lo largo de su reinado muchas guerras. Él gobierna 72 años, tiene este palacio lleno de lujos, donde se vive una vida festiva y cultural muy rica. Se estrenan obras de teatro, se estrenan ballets, se estrenan óperas en Versalles. Hay una serie muy buena que se llama Versalles en Netflix. La primera temporada es extraordinaria y está bastante fiel al relato histórico. Después ya echan a volar la imaginación, pero la ambientación es increíble y entretenida. Y las actuaciones muy buenas. Carlos V podemos considerarlo sin duda un importante ejemplo de monarquía absoluta, sobre todo en España. En Alemania no lo dejan tanto. Vimos que con los luteranos no pudo. Aquí lo tenemos en una de las dietas, son muchas dietas las que hacen. Esta es la dieta de Augsburgo, que es una de las dietas en la que los luteranos logran doblarle la mano, y aquí tenemos su imperio. En mis dominios no se pone el sol. Es contemporáneo a Solimán el Magnífico, heredero de Mehmed II, el que conquistó Constantinopla. Bueno, los reyes de la monarquía absoluta tuvieron que hacer una serie de estrategias para poder hacerse con el poder en desmedro de la nobleza. Recuerden que, en el fondo, el absolutismo lo que viene es a sepultar definitivamente el feudalismo. Para esto, entonces, lo primero fue establecer ejércitos permanentes, profesionales y pagados. Esto es una tendencia que viene desde la Baja Edad Media, desde los siglos XIII y XIV. Luego, ya para el siglo XVI, para el siglo XV y XVI, nos encontramos con que los reyes empiezan a prescindir de los nobles y comienzan a contratar a funcionarios profesionales formados en las universidades. Así, la nobleza poco a poco va quedando desplazada de la actividad política y militar. Obviamente siempre va a haber nobles en la vida política y en la vida militar, pero son nobles que van a estar obligados a participar de la formación intelectual de una universidad o van a estar obligados a hacer carrera profesional en el ejército. Además, hay todo un contexto ideológico. Ellos, sobre todo en Francia, está la idea de que el rey es soberano porque Dios lo eligió. Esta es una idea que ya la encontrábamos en autores como San Isidoro de Sevilla en el siglo VI, pero el gran autor de esa época es Bossuet. Bossuet defiende la idea de que la soberanía emana de Dios y que Dios elige al rey para gobernar con plenos poderes. Si ese rey llegó a ser rey es porque heredó el poder, pero desde la perspectiva de Bossuet es porque ese rey fue el elegido y esa familia es la elegida. Incluso trata de poner la idea de que derrocar a un rey es un acto sacrílego. Otro autor que también defiende el absolutismo, pero que sin embargo es inglés, y de hecho es partidario de los Estuardo, es Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el primer contractualista, es el primer pensador que desde el pensamiento político va a establecer una idea que es rupturista. El ser humano no es un ser social por naturaleza, como lo dicen Aristóteles, Sócrates, Platón, Santo Tomás y toda la tradición política occidental, sino que el ser humano es un ser ermitaño por naturaleza, que algo lo llevó a decidir vivir en sociedad con otros seres humanos. En el caso de Hobbes, Hobbes
plantea la idea de que el hombre es un depredador por naturaleza, pero que igual es débil, entonces necesita de otros seres humanos. Entonces, la única forma para que este ser humano haga este contrato social es formando un estado que sea un monstruo, que se coma la mayor cantidad de libertades de este ser humano, para evitar que aflore su naturaleza depredadora. Hobbes dice que el hombre, o sea, el ser humano, es un lobo para el hombre. Pero esto se contrarresta haciendo un estado como un leviatán, como un monstruo. Estado autoritario, con una figura autoritaria que concentre mucho poder. La monarquía absoluta. Ahora, Hobbes es inglés, en Inglaterra esta idea no prendió porque los ingleses no se fueron hacia el absolutismo, sino que se fueron hacia la monarquía parlamentaria. ¿Qué exponentes tenemos además de Luis XIV? A Carlos V, más en España que en Alemania, Felipe II en España, por supuesto, y sus descendientes, y en Alemania tenemos también la historia de María Teresa de Austria, para el siglo XVIII. María Teresa de Austria es la única mujer emperatriz de Alemania porque su padre firmó una pragmática sanción que le permitía a ella heredar los derechos al trono, pero traspasarlos a su hijo, aunque en realidad la que siempre gobernó fue ella. Ella es de los pocos exponentes que encontramos en el Imperio Alemán de la monarquía absoluta. Ella es también la madre de la famosa María Antonieta de la Revolución Francesa. Y así como los franceses hacen Versalles, el resto de los gobernantes europeos comienzan a hacer palacios que buscan replicar en escalas más modestas lo que es el lujo y el estilo arquitectónico de Versalles, como este que es el Palacio de María Teresa, Schönbrunn. Ya, llegamos al final. Oh, perdón por la hora. Bueno, ¿qué hemos visto hoy día? A mediados del siglo XV vimos que el Reino de Portugal inicia una serie de innovaciones en la navegación, permitiendo sus expediciones hacia África y Asia, y paralelamente España concreta su unificación con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel la Católica, los reyes católicos, que tras conquistar Granada, tras afianzar el uso de la lengua castellana y tras iniciar un proceso de unificación religiosa, apoyan la expedición de Cristóbal Colón, que termina iniciando lo que es la conquista española en América. Por otro lado, vimos que el cambio de mentalidad y la crisis de la Iglesia Católica que se remontan al siglo XIV van a motivar al inicio de la Reforma Protestante que nos lleva a la fractura de la unidad religiosa en Occidente. Y por último, vimos que desde el punto de vista político, las monarquías van a alcanzar su apogeo con el sistema de la monarquía absoluta. Aquí les dejo una lista bibliográfica de los distintos temas de la clase de hoy. Bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta. ¿Siguen ahí? Ya, qué bueno. Ya me voy, porque es tardísimo, para que ustedes puedan descansar. Les pido mil disculpas, sí, como que me embalé de repente y me alargué mucho. Sí, es muy interesante la historia moderna. Sí, ese libro de la Olaya Sanfuentes es precioso, el de Develando el Nuevo Mundo. Los de Suárez, de Humanismo y Reforma Católica, para todo lo que es el proceso de reforma, es muy bueno, sí. Bueno, que estén muy bien. El siglo maldito es gigante, pero desarrolla mucho todo lo que es ese siglo XVII. Ya, bueno, que estén muy bien, buenas noches y descansen. Tendrán novedades luego en la plataforma los que ya hicieron la solemne.